un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital en el día y hora de su preferencia. Las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza Panorama Digital. En su dispositivo de pantalla, a un clic de distancia, está el periodismo al servicio de la verdad. Hoy quiero hablarles de algo que va mucho más allá de un gobierno, de un partido o de una ideología. Quiero hablarles del desgaste de un país, del cansancio de una nación que lleva años atrapada entre la rabia, la polarización y la incapacidad de construir consensos, porque Colombia votó hace 4 años por un cambio, no por un salto al vacío, no por una cruzada ideológica, no por un gobierno instalado en la confrontación permanente. El país eligió una alternativa que prometía corregir desigualdades históricas, recuperar la legitimidad del Estado y acercar la política a la ciudadanía. Pero 4 años después, la pregunta es inevitable: ¿qué dejó realmente a Colombia el progresismo de izquierda? Sin más preámbulos, yo soy Andrés Barrio Rubio y les digo bienvenidos a este episodio que hemos titulado Colombia no aguanta 4 años más. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía. Cada día Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. Durante años se construyó una narrativa épica alrededor del cambio, la idea de que todo lo anterior era corrupción, indiferencia y privilegio y que bastaba con llegar al poder para refundar el país, se está desvaneciendo. Es un cambio que terminó en desgaste. Gobernar no es hacer campaña. Gobernar exige resultados, exige gestión, exige capacidad de construir consensos, exige responsabilidad. Y ahí comenzaron los problemas, porque el cambio prometido terminó atrapado entre la improvisación, la confrontación ideológica y una incapacidad evidente para administrar el Estado. Hoy Colombia no es un país más unido, no es un país estable, no es un país con mayor confianza institucional. Por el contrario, tenemos un país más polarizado, más agotado políticamente, más desconfiado de sus instituciones y profundamente dividido. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. Uno de los discursos más poderosos del progresismo fue la lucha contra la corrupción. Pero el problema aparece cuando quienes prometieron acabar con esas prácticas terminan reproduciéndolas desde una doble moral. Porque estos 4 años también estuvieron rodeados de escándalos, denuncias, contratos cuestionados, clientelismo y redes burocráticas enquistadas dentro del propio gobierno. Y quizás lo más grave no fue solamente la corrupción, fue la doble moral.
Durante años señalaron a otros como responsables absolutos de todos los males nacionales. Pero cuando los cuestionados terminaron siendo los propios, el discurso cambió, la indignación moral desapareció, el estándar ético se volvió flexible y la superioridad moral terminó convertida en discurso vacío. El podcast se constituye la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. Hay algo especialmente peligroso en cualquier democracia, cuando el poder deja ver contradictores y comienza a ver enemigos, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Las Cortes, enemigos; el Congreso, enemigo; los medios, enemigos; los organismos de control, enemigos; la oposición, enemiga. Incluso sectores académicos fueron atacados cuando no coincidían con la narrativa oficial. Gobernar dejó de ser construir consensos para convertirse en una pelea permanente entre el pueblo y los enemigos del pueblo. Y esa lógica es profundamente destructiva, porque erosiona la democracia, debilita las instituciones y normaliza la idea de que pensar diferente merece castigo o deslegitimación. Andrés Barrio Rubio opinando, y Panorama Digital nos va informando. Las grandes reformas fueron anunciadas como transformaciones históricas, pero muchas terminaron hundidas, debilitadas o atrapadas en discusiones interminables. ¿Solo por culpa de la oposición? No, también por improvisación, por falta de trabajo técnico, por soberbia política, por ausencia de construcción institucional. Se gobernó desde consignas ideológicas, no desde la viabilidad democrática. Y cuando las reformas no avanzaban, apareció el libreto repetido: no nos dejan gobernar. La culpa siempre estaba afuera, nunca en la incapacidad de negociar, nunca en la falta de liderazgo, nunca en los errores propios. Opinando y analizando con razón. Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente, toda la gente. Entonces aparecieron los decretos. La obsesión de imponer decisiones desde el Ejecutivo terminó chocando una y otra vez con las altas cortes. Varias medidas fueron frenadas por inconsistencias jurídicas, excesos de poder o problemas constitucionales. Pero en vez de reconocer límites democráticos, el discurso oficial convirtió cualquier control institucional en una supuesta persecución política. Y eso es gravísimo, porque una democracia fuerte necesita pesos y contrapesos, necesita límites al poder, necesita instituciones que funcionen incluso cuando incomodan al gobierno. Andrés Barrio Rubio opina. Andrés Barrio Rubio comenta. Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Mientras todo esto ocurría, Colombia comenzó a sentir nuevamente miedo. El discurso de la paz total terminó convertido en ambigüedad, concesiones mal manejadas y señales de debilidad estatal. En muchas regiones, los grupos armados crecieron, las economías criminales se fortalecieron y aumentó la sensación de pérdida
de control territorial. Hablar de paz sin autoridad institucional ni presencia efectiva del Estado termina convirtiéndose en un eslogan, y eso es exactamente lo que ocurrió. Aclaramiento, opinando y argumentando. Andrés Barrio Rubio, de que te llega, te llega. Aquí hay un tema delicado. El gobierno impulsó discursos de reivindicación social que son legítimos y necesarios en cualquier democracia moderna. Indígenas, comunidades afro, poblaciones vulnerables, todos merecen inclusión y reconocimiento histórico. El problema aparece cuando esa reivindicación se transforma en confrontación identitaria, cuando la diferencia se convierte en resentimiento, cuando el reclamo histórico termina alimentando antagonismos permanentes, cuando parece que unos ciudadanos valieran moralmente más que otros. La inclusión jamás puede construirse sobre el odio social, y ese ha sido uno de los errores más graves del progresismo colombiano: convertir las demandas sociales en trincheras políticas. Andrés Barrio Rubio, opinando y sustentando con las voces de los protagonistas. ¿En dónde? Panorama Digital, el podcast que llega a tus sentidos. La economía tampoco escapó a esta lógica. Mensajes contradictorios, amenazas regulatorias, discursos hostiles contra sectores productivos. Todo eso terminó afectando la confianza, porque los países no funcionan solo con discursos ideológicos, funcionan con estabilidad, reglas claras y confianza institucional. Y cuando esa confianza se rompe, se afecta el empleo, la inversión y las expectativas económicas de millones de ciudadanos. Con Andrés Barrio Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. Pero quizás lo más agotador de estos 4 años fue el discurso permanente de persecución. Nunca hubo autocrítica. Nunca hubo reconocimiento real de errores. Todo debía explicarse desde conspiraciones, sabotajes o enemigos ocultos. La victimización terminó convertida en estrategia política cotidiana. Y cuando un gobierno necesita sentirse víctima, incluso estando en el poder, demuestra una enorme incapacidad para asumir responsabilidades. Profundidad y conocimiento. Con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Colombia no necesita un gobierno perfecto, necesita uno serio, uno capaz de administrar el Estado sin convertir cada diferencia en una guerra ideológica, porque gobernar no es publicar mensajes épicos en redes sociales. Gobernar es generar resultados, seguridad, empleo, institucionalidad, estabilidad y confianza. Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. 4 años después, queda una lección incómoda. Llegar al poder no significa saber gobernar. La indignación, convertida en proyecto político, puede terminar produciendo exactamente aquello que prometía destruir. Por eso Colombia no puede darse el lujo de repetir el mismo error otros 4 años. Las próximas elecciones no pueden decidirse desde el fanatismo, la rabia o la propaganda emocional en redes sociales. Lo que está en juego no es una pelea entre izquierda y derecha. Lo que está en juego es la estabilidad democrática, la seguridad, la economía y el futuro institucional
del país. Por eso, en la primera vuelta presidencial, los ciudadanos tendrán una responsabilidad histórica: pensar su voto con memoria, con criterio y con responsabilidad, porque las naciones no se destruyen de un día para otro, se desgastan lentamente cuando convierten el fanatismo en forma de gobierno. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión, con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estaremos a un clic de distancia con Panorama Digital, el único lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. No lo olvide, yo soy Andrés Barrios Rubio y si le gustó este episodio, compártalo en todos los dispositivos de su escenario digital. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.